Soy la doctora Sofía Grinenco, cardióloga infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias al Comité Científico y Organizador por invitarme a hacer esta presentación sobre insuficiencia cardíaca fetal. La insuficiencia cardíaca fetal se caracteriza por un deterioro en la capacidad del corazón fetal de mantener el gasto cardíaco para proveer al organismo de oxígeno y nutrientes que necesita para mantener las funciones vitales. Es un proceso habitualmente progresivo y crónico con desarrollo de mecanismos compensadores. Está determinado por las características del miocardio en la etapa fetal y de la circulación fetoplacentaria. Recordamos que en la etapa fetal la circulación es en paralelo, el ventrículo derecho es el ventrículo dominante y existe pasaje de derecha a izquierda a través del foramen oval y del ductus arterioso. Determinadas enfermedades cardíacas o extracardíacas producen una disminución de la contractilidad miocárdica, un aumento de la poscarga o un aumento de la precarga en el corazón fetal. Y esto genera un aumento de la presión venosa central que se manifiesta por un aumento de la pulsatilidad a nivel del ductus venoso, como observamos en el centro y arriba, un aumento de la pulsatilidad también a nivel de la vena umbilical. Se produce por otra parte hipoxia con vasodilatación coronaria y cerebral. La vasodilatación cerebral se evidencia por una disminución de la pulsatilidad a nivel de la arteria cerebral media. Y por otra parte, la disfunción placentaria con vasoconstricción se evidencia por un aumento de la pulsatilidad a nivel de las arterias umbilicales. Por lo tanto, pacientes con insuficiencia cardíaca fetal es fundamental el seguimiento y la valoración con ecografía obstétrica con Doppler. Por otra parte, en relación a la ecocardiografía Doppler color fetal, contamos con una serie de parámetros que se evalúan, que son los mismos que se evalúan también en cardiología pediátrica y en cardiología de adultos, la función diastólica mediante el Doppler pulsado, la valoración de la contractilidad ventricular mediante el modo M, la excursión del anillo tricuspideo y mitral también con modo M, el cálculo del índice de TEI, la utilización del Doppler tisular, speckle tracking, el cálculo de volúmenes y gasto cardíaco mediante tecnología de STIC. Es importante cuando uno realiza estos estudios tener en cuenta las características particulares del miocardio fetal, tiene una mayor celularidad, menor compliance y menor reserva funcional. En el feto, por otra parte, las estructuras cardíacas son muy pequeñas, con lo cual es importante utilizar el zoom para disminuir el error y tener en cuenta que en pacientes en quienes hay polidramnios, oligoamnios o mucho movimiento fetal o obesidad materna, estas dimensiones pueden ser difíciles de valorar. Las causas de insuficiencia cardíaca fetal se dividen en dos grupos, las causas cardíacas y extracardíacas. Dentro de la patología cardíaca podemos observar la presencia de cardiopatías congénitas con insuficiencia valvular severa, tanto de las válvulas atrioventriculares como sigmoideas, cardiopatías complejas con lesiones obstructivas, en especial cuando hay lesiones combinadas, miocardiopatías, arritmias fetales y patología de la circulación fetal, como ductus arterioso restrictivo, foramen oval restrictivo y agenesia del ductus venoso. Por otra parte, existe patología extracardíaca que produce insuficiencia cardíaca fetal, como malformaciones fetales extracardíacas, enfermedad materno-fetal como la anemia fetal, embarazo gemelar monocorial complicado con síndrome transfundido transfusor. Es importante conocer y entender la patología subyacente y la evaluación y seguimiento por equipos multidisciplinarios. Es fundamental realizar un diagnóstico preciso para determinar el riesgo fetal y el pronóstico perinatal. Esto permite determinar la periodicidad en el seguimiento, determinar si se va a realizar conducta expectante o una intervención fetal, determinar el tipo y el momento del parto y finalmente predecir qué tipo de tratamiento postnatal va a requerir el paciente, que en algunos casos implica la realización de cuidados paliativos, cuidados de confort neonatales. Vamos a ver algunos ejemplos de insuficiencia cardíaca fetal de causa cardíaca y extracardíaca.
Este es un paciente que fue evaluado en nuestra institución en la semana 22, presentaba estenosis aórtica crítica, insuficiencia mitral severa y un foramen oval severamente restrictivo. Observamos a la izquierda, en el corte de 4 cámaras, la severa dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, que se encontraba hipocontráctil. Esto, por interdependencia ventricular, produjo también insuficiencia cardíaca derecha, con progresivamente el desarrollo de ascitis. En este paciente se realizó, por lo tanto, una valvuloplastía aórtica fetal para desobstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto permitió una mejoría de la contractilidad del ventrículo izquierdo, una mejoría de la función del ventrículo derecho y una progresiva reabsorción y desaparición de la ascitis fetal. Por otra parte, la aurícula izquierda severamente dilatada, con el correr de las semanas generó la presencia de polidramnio, ya que el feto no podía deglutir adecuadamente el líquido amniótico, por lo cual se decidió, para evitar un parto prematuro, la colocación de un stent en el tabique interauricular. Esto permitió la desobstrucción del tabique interauricular, la disminución del tamaño de la aurícula izquierda, y en ese mismo procedimiento se drenó el líquido amniótico y no volvió a producirse polidramnios. El paciente nació a término y pudo ser intervenido después del nacimiento con una buena evolución. Este es un paciente con tetralogía de Fallot con agenesia de valvas sigmoideas. En estos pacientes existe una estenosis pulmonar e insuficiencia pulmonar severa. Es importante un seguimiento de estos pacientes con ecografía Doppler y con ecocardiograma Doppler color fetal, ya que en algunos casos esta sobrecarga de volumen y presión del ventrículo derecho genera una progresiva dilatación del ventrículo derecho con disfunción del mismo, como ocurrió en este paciente, en quien se observa también el desarrollo de polidramnios. Este es un paciente con una miocardiopatía dilatada. Se observa en el centro el video con la mala contractilidad biventricular y una severa dilatación de las 4 cavidades cardíacas, cardiomegalia y hipocontractilidad. Este es un paciente con miocardiopatía hipertrófica, en el cual observamos también cardiomegalia, aumento de los espesores miocárdicos y un patrón de disfunción diastólica. En el feto, el patrón normal, en el patrón normal se observa una onda E de menor tamaño que una onda A, y en este paciente ese patrón se encontraba invertido. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca secundaria a una taquicardia paroxística supraventricular. Observamos frecuencias cardíacas de 235 latidos por minuto y ascitis. Este paciente fue medicado, recibió medicación la madre, que pasó por pasaje transplacentario al feto, y con el correr de las semanas la arritmia revirtió, y el paciente al nacimiento no presentaba arritmia. Este es un paciente con una restricción severa del ductus arterioso. Observamos la disminución del pasaje de sangre a través de las cavidades derechas, con un foramen oval conservado, la disminución del pasaje también a través de la arteria pulmonar con insuficiencia pulmonar y un ductus arterioso muy, muy pequeño. Este paciente fue desarrollando ascitis y se observaba también vasodilatación coronaria y vasodilatación cerebral. Tenía patrón de disfunción diastólica y también estaba alterado el Doppler venoso. En este paciente de 36 semanas se indicó el parto y tuvo una buena evolución postnatal. Este es un paciente con dilatación de cavidades derechas, insuficiencia de la válvula tricuspidia, y en el corte de 3 vasos se observaba una vena cava superior dilatada y flujo reverso a nivel del arco aórtico transverso. Este paciente no tenía cardiopatía congénita y estas alteraciones eran secundarias a un aneurisma de la vena de Galeno. Esto le produjo al paciente una progresiva insuficiencia cardíaca fetal y falleció tras el nacimiento por esta insuficiencia cardíaca.
Y en este caso, este es un paciente con un tumor pericárdico, un teratoma pericárdico de rápido crecimiento, con un derrame pericárdico severo, en quien se realizaron 2 pericardiocentesis fetales con reducción tumoral con láser. La enfermedad progresó rápidamente, como se observa en el centro, el progreso del tamaño tumoral. Con flechas están marcados los momentos en los cuales se realizaron las 2 drenajes, las 2 pericardiocentesis. Se controló a este paciente con Doppler tisular y con una medición seriada del gasto cardíaco fetal derecho e izquierdo, y el paciente en semana 28 progresó con un gran aumento del tamaño del tumor y del derrame, polidramnios, ascitis, y lo que se realizó fue en quirófano central una pericardiocentesis inmediatamente antes de realizar la cesárea, estabilización y reanimación del neonato y traslado inmediato al quirófano al lado, que estaba contiguo, para realización de cirugía cardiovascular de extracción del tumor, con buena evolución. Conclusiones. Se recomienda el estudio y seguimiento de fetos con insuficiencia cardíaca por equipos multidisciplinarios, que involucren a especialistas en obstetricia, ecografía obstétrica y cardiología fetal, con el fin de lograr un diagnóstico fisiopatológico adecuado que permita establecer el pronóstico perinatal, determinar la oportunidad de terapia fetal, el modo y lugar de parto y la necesidad y tipo de terapia neonatal o de cuidados paliativos neonatales en algunos casos. Muchas gracias.